Bien, muy buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la ingeniera Marcia Cecilia Suazo Hernández, ingeniera ambiental, especialista en análisis de riesgo ambiental, con una trayectoria de más de 15 años promoviendo la gestión ambientalmente racional de productos químicos. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a este curso virtual y le pediremos que nos hable un poco acerca del REDS, del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que como su nombre lo dice, solemos asociarlo con una gran base de datos, pero no se suele comprender exactamente qué es esto del REDS o cómo funciona. Así que le pedimos a la ingeniera que nos comente un poco qué es esto del REDS. Muchas gracias, Luis. Es un gusto para mí poder formar parte de este curso. El REDC, para decirlo de forma muy sencilla, es un inventario de las sustancias químicas que se liberan al aire, al agua y al suelo. Y también nos permite generar información de esos residuos peligrosos que son generados y que luego son tratados para su eliminación. Eso básicamente. RC está compuesto de 4 elementos principales. El primero son los objetivos, luego la lista de sustancias químicas que deben de ser reportadas a RC, los umbrales de reporte que definen quiénes deben de reportar y los establecimientos sujetos al reporte que se refieren a las actividades o los sectores que deben de reportar a RC. Entonces, cada país debe tomar una decisión muy importante. ¿Por qué queremos un REDSE? ¿Para qué queremos un REDSE? ¿No? A nivel, como un principio a nivel mundial, el REDS es una herramienta que nos permite estar informados acerca de la calidad ambiental del lugar donde vivimos. Ese es el principio, sí, esa es la razón por la cual se generó, se creó esta herramienta. Pero como país podemos tener otros objetivos, por ejemplo, podríamos utilizar mucho la información para cumplir con la obligación derivada de convenios internacionales, por ejemplo, para dar seguimiento a una sustancia química que nos está generando problemas a nivel nacional, quizás, por ejemplo, querés saber cómo está el mercurio, cómo se comporta el mercurio a nivel nacional. Si acabamos de aprobar de adherirnos al convenio de Minamata, entonces, ok, ¿cómo estamos con respecto a la implementación del convenio? Se ha visto cierto comportamiento en la reducción de mercurio a nivel de los años. Y entonces, el país debe de tomar la decisión de qué es lo que qué es lo que vas a hacer con esta herramienta, ¿verdad? Más allá de generar información útil para la población, ¿no? Es también información que me puede servir a mí como gobierno, ¿no? Hay que preparar una lista de sustancias que son las que deben de ser reportadas por los establecimientos sujetos a reporte. ¿Cómo priorizamos esta lista de sustancias? A ver, Estados Unidos, el PRTR de Estados Unidos, la última vez que lo revisé, cuenta con 670 sustancias. Quizás ahora pueden haber 900 sustancias. Cada vez que lo reviso son 100 más, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es un país productor de sustancias químicas, es un país industrial, es un país desarrollado, ¿no? Honduras, ¿a qué sustancia le vamos a dar seguimiento, ¿no? ¿Cómo priorizamos esta lista de sustancias? Entonces, por ejemplo, ¿hacia qué nos podemos orientar? Muy bien, sustancias químicas que están siendo reguladas por convenios internacionales a los cuales estamos adscritos. Ese puede ser nuestra primera consideración. Luego podríamos tomar en cuenta sustancias químicas que se importan, que se importan, para las cuales se importan altos volúmenes, ¿no? Que pueden ser los hidrocarburos, por ejemplo, y otras sustancias de uso industrial, pero más que todo los hidrocarburos. Y podríamos considerar sustancias químicas que sean reguladas en normas nacionales, como es el caso de la norma de calidad de descarga de calidad del agua, como es el reglamento de emisiones de fuentes fijas. Entonces podríamos incluir también esas sustancias en la lista de RES. Entonces, cada país tiene que tomar la decisión de qué sustancias le gustaría que formaran parte de esta herramienta, de este REDSE, y por qué, ¿no? O sea, en este caso, si yo decido incluir las sustancias que están siendo reguladas en convenios internacionales, es porque me va a permitir monitorear el cumplimiento del país a este convenio, ¿no? Voy a poder monitorear cómo está el comportamiento de los COPs, cómo está el comportamiento de mercurio, cómo está el comportamiento de las sustancias de la capa de ozono, por ejemplo. Por ejemplo, por ahí, ¿verdad? Primero, tomando en cuenta eso.
Y luego, pues, podríamos también considerar esas otras sustancias que quizás queremos darle seguimiento porque son muy tóxicas o nos hemos dado cuenta que representan un alto riesgo para la población expuesta. Ahora bien, los establecimientos sujetos a reporte. Este es otro elemento muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que quedar claro que RED se aplica únicamente al sector industrial que utiliza sustancias químicas como parte de sus procesos. ¿Ok? Entonces, siempre preguntan, ¿pero por qué esta generadora de energía a base de biomasa no reporta RED? No, no va a reportar. ¿Por qué? Porque la biomasa no es una sustancia química. Sí va a liberar contaminantes, como el material particulado, que es muy dañino, pero no es una sustancia química, ¿ok? Entonces no entra acá. ¿Quiénes entran? Entran todas esas actividades industriales que utilizan sustancias químicas en su proceso, como es el caso del sector de la minería, el sector de industria, ¿verdad? De la producción, todo lo que es generación de energía, y también me falta un cuarto que no recuerdo ahora. Y por último, el umbral de reporte. Entonces, puede que tengamos actividades muy pequeñas que no sea necesario que reporten a una plataforma a este nivel, o tengamos actividades pues, que son ya que son muy representativas y que pues queremos que reporten, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando definimos umbrales tenemos que asociarlo a un control existente, ¿verdad? En el caso de Red de Honduras, lo que definimos fue que todas estas actividades que pertenezcan a estos sectores que mencioné anteriormente, agricultura es otro sector que debe reportar, a estos 4 sectores, y que según su licencia ambiental sea en categoría 2, 3 o 4, deben de reportar a REDSE. Esos categoría 1 no reportan. ¿Por qué? Porque número 1 solamente son muy dispersos, número 2 también son muy pequeños. Pero eso no quiere decir que los tenemos que desestimar, ¿no? Porque una vez que los agrupamos a todos, pues pueden ser mucho más representativos que las mismas industrias como tal, ¿verdad? Es algo muy chistoso, bueno, no sé si vale la pena mencionarlo, pero por ejemplo, cuando uno ve el inventario de México, de Ciudad de México, ellos toman muy en cuenta las ventas de torta y los ven Interesante. como una emisión muy puntual, muy insignificante, pero cuando las juntan todas, es muy importante, ¿verdad? Entonces es lo mismo, o sea, no los podemos descartar, tenemos que incluirlos, pero no entran en red, sino que tendríamos que calcularlas como fuentes de área. Esto ya es otra metodología muy diferente, ¿verdad? Esos son los 4 elementos. Umbral de reporte, sustancias químicas que deben de ser reportadas, los objetivos de red nacional y los establecimientos sujetos a reporte. Esos son los 4 elementos que necesitamos. Entonces, una vez que el país ha definido esos 4 elementos, ya pues tenemos que dar el siguiente paso y es cómo se va a hacer el reporte, ¿verdad? En el caso de Honduras se trabajó muy fuerte gracias a fondos que se adquirieron del gobierno de España y se elaboró un sistema de reporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queríamos evitar esa burocracia. ¿De qué sirve que vayamos a una ventanilla a dejar un papel que no va a ser digitalizado? Y si de verdad esta herramienta es para que la gente conozca la calidad ambiental en la zona donde viven, pues lo más importante es que sea una herramienta a la cual yo pueda acceder fácilmente, ¿no? No es que tengan que ir y pedir una información. Entonces hizo un enorme esfuerzo para poder crear una herramienta en línea y que los establecimientos sujetos al reporte, pues, hagan su reporte en línea, ¿verdad? Ese reporte se hace de manera anual, se hace cada año, se toma de referencia el año anterior, el año base anterior, y tienen los 3 primeros meses del año para hacer su reporte. Luego, una vez que hacen el reporte, que no es nada fácil, hay mucha preparación, mucha investigación que hacer, pero tienen que hacerlo, ¿no? Y una vez que ellos ingresan el reporte, pues ya le toca a la autoridad competente, que en este caso es Ambiente, revisar que la información que se ha presentado pues está bien, está correcta y está completa. Porque en muchos países los REDS son de esquema voluntario.
Es un esquema voluntario, o sea, ellos lo hacen de forma voluntaria, pero sabemos nosotros que en países como el nuestro eso no existe, ¿verdad? Entonces también en el marco de este proyecto de elaboración, de creación, de implementación de REDSE, se elaboró un reglamento para el funcionamiento del registro de emisiones de transferencia de contaminantes. Ese reglamento se elaboró con un grupo técnico que también que estaba integrado por diferentes sectores, pero es bien interesante mencionar que el sector que más luchó porque se aprobara el reglamento fue el sector industrial, el sector que iba a reportar. Pero le vieron tanto, se vieron la ventaja que representaba para ellos como industria reportar de REDSE, que prácticamente son los que fueron al despacho del ministro y solicitaron que el reglamento se aprobara. Estuvimos 3 años con un pilotaje. Entonces, estuvimos 3 años trabajando con un grupo de empresas privadas, ¿no? Y ellas estuvieron reportando a la plataforma de manera continua, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estas empresas vieron el beneficio de reportar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno reporta REDSE, uno reporta materias primas, uno reporta producción, uno reporta entonces de mi producción, cuál es la que estoy liberando, qué contaminantes estoy emitiendo, ¿no? Uno reporta aguas residuales, descargas de aguas residuales y reporta generación de desechos peligrosos. Entonces ellos vieron que comenzaron a organizarse, comenzaron a organizar la información, ellos comenzaron a ver cambios. Me comentaba una empresa que se dieron cuenta que tenían una fuga de materia prima, que estaban gastando demasiado en cierta materia prima. Y otra me dijo, me acabo de dar cuenta que estoy generando demasiados residuos. Otras me dijeron, me comparé con otras industrias de Europa que se dedican a mi mismo rubro y yo no puedo creer que esté generando tanta contaminación. Entonces comencé a revisar mis procesos y me di cuenta que tenía esto malo. En otros países la información de las industrias es totalmente pública. Acá todavía no, porque sabemos que no estamos todavía en ese nivel, ¿verdad?, cultural, pero en otros países sí. Entonces uno puede entrar y puede ver cuánto utiliza materia prima, qué materia prima utiliza, cómo son sus procesos. Uno puede ver todo, ¿verdad? Entonces me decían ellos, a mí me encantó porque yo pude compararme con otras industrias y mejoré mis procesos y mejoré mi desempeño y estoy ahora generando menos residuos y ahora incluso ahora sé cuánto estoy generando. Y luego por otro lado tenemos las empresas que prestan los servicios de tratamiento de agua y tratamiento de residuos que también vinieron a mejorar sus procesos, ¿no?, a organizar mejor su documentación. Entonces, se dieron cuenta que la herramienta les permite tener una trazabilidad. Prácticamente lo que te lleva también es a mantener un balance de masas, ¿no? Correcto, es que está entrando, que estoy utilizando y que está saliendo. Entonces, a las empresas todo lo que tenga que ver con costo les viene bien. Así que impacto en sí, yo no lo podemos medir aún, ¿verdad? Pero yo sí siento que la empresa privada, que la industria que reporta en REDSE, pues ha tenido que generar cambios para bien, ¿no? Para poder generar esta información, para poder presentar sus informes. Y no solo ellos, la verdad, porque yo tenía mucho miedo con ese reporte, porque estamos hablando de estimación de emisiones contaminantes. Y creo que las únicas personas que pueden tratar ese tema a nivel de sus carreras son los ingenieros químicos. Tal vez quizás algunas otras carreras también, pero ellos son los que más tocan el tema, ¿no? Entonces dije yo, ok, lo que me preocupa es que no tengamos la capacidad técnica para que las industrias reporten el REDSE, pero también para que la autoridad competente revise la información que entra en REDSE, ¿no? Entonces, ¿qué me gustó? Me di cuenta que sí hay capacidad técnica a nivel del sector privado, industrial, excelente, y que tenemos que trabajar en fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades competentes, ¿no? Pero entonces entró un nuevo tema. Se vio la necesidad de formación y ahora es un nuevo tema que se está tratando. O sea, es un tema que si no hubiese salido a la luz de REDSE, si no hubiésemos trabajado en la implementación de esta herramienta,
no se estaría tocando, ¿verdad? Entonces yo para mí, eso es un gran impacto, porque estamos generando conocimientos a nivel de país, ¿verdad? Y ya se puede ver, incluso se puede asociar la importancia de conocer estas metodologías para el desempeño laboral. Cualquier persona puede acceder a REDSE en la página de redchn.org, y yo esperaría que no se cambie, o quizás se cambie en un futuro. Pero la información es de carácter pública. Pero ¿qué información, verdad? Eso es muy importante, porque no todo es público. Recuerden que tenemos información de carácter privado, sobre todo en materia prima, de algunas industrias. Entonces, ¿qué es lo que podemos consultar? Podemos consultar qué sustancias químicas se están generando, cuánto se está generando esas sustancias químicas al año, cuál es la distribución geográfica de esas sustancias químicas. Y también hay una información muy interesante que no la vamos a obtener muy fácilmente, y es cuál es el medio que está siendo más afectado por la liberación de estas sustancias químicas, si es el suelo, si es el agua o es el aire. Entonces, esta es una información que no vamos a tener tan fácilmente, al menos que seamos un país que lleva un monitoreo continuo en el aire, en el agua y en el suelo, pero no es verdad. Entonces, esta es una información de verdad que yo considero que ya es única y muy útil a nivel de la academia y a nivel de decisiones de país, ¿no? En cuanto a gestión ambiental se refiere. Yo creo que es el acceso a herramientas que sean útiles en el momento de tomar decisiones, ya sea en el ámbito laboral o si eres un tomador de decisión a nivel de gobierno, ¿no? Es saber utilizar estas herramientas, pero también es saber aprovechar la información que generan estas herramientas, ¿verdad? Y eso es algo que considero que hace falta a nivel nacional, a nivel de nuestros egresados, porque pareciera que no estamos generando una masa crítica, sino que estamos generando personas que únicamente se van por la teoría. Entonces, yo creo que el estudiante tiene que tener más acceso a herramientas de este tipo, ¿no? Al desarrollo de inventarios, a poder estructurar mejor la información como tal. O sea, REDSE, ¿por qué está interesante? Porque les ayuda a ellos a tener un mejor panorama de cómo está la situación de su industria, y en todo sentido, y no es únicamente ambiental, incluso es también a nivel de salud ocupacional, porque entonces la gente está también más atenta a qué sustancias químicas están usando en sus procesos. Entonces, para mí es poder brindarle al estudiante, facilitarle el acceso a este tipo de herramientas, pero también ayudarle a identificar el uso apropiado de esta herramienta y los beneficios y ventajas que pueden tener ese tipo de herramientas, ¿no?